Noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha caído la lluvia de este fin de semana? Muy rica, ¿verdad? De pronto hace frío, de pronto hace calor. Claro, aquí pero todo lo que bien. está lloviendo, muy rico, ¿no? Pues Damos comienzo, ¿no? claro, pero antes sí queremos hacer un anuncio, ya saben, por favor, hay que ir y disfrutar de El sushi que hacen en Sushi Gens de Avenida Tecnológico. Avenida Tecnológico. Cuando tú vayas a Avenida Tecnológico, a Sushi Gens y consumas, si tú dices que viste el programa de Cara con lo Sobrenatural, te van a hacer un 15% de descuento en todo tu consumo. Así que ve y disfruta de Sushi Gens solamente en la sucursal de Avenida Tecnológico. Claro que sí. Y bueno, pues ¿cómo estamos el día de hoy? Hoy queremos hablar de un tema que es, yo no creo que sea complicado, creo que a muchas personas nos llega a pasar y que no lo hablamos porque nos da temor de ser como juzgados. Pero no sé si tú sabes que a veces hay sensaciones de que hay alguien aquí al lado de ti, hay sensaciones cuando vienes caminando y crees que la gente te viene persiguiendo, no sé si te ha pasado. Sí, tienes de pronto ese sentimiento de persecución. No es delirio, es un sentimiento, porque el delirio ya es otra parte de un problema mental, pero en el sentimiento es la sensación de que alguien te viene siguiendo, que alguien viene buscándote, ¿no? Oye, nada más que, ¿dónde anda Rayito de Sol? Rayito de Sol. Una pregunta, ¿sí pusiste el video, verdad? El video que te mandé de Suriel. Podemos poner el video, tenemos una evidencia para que podamos entrar al tema. Ok. Porque la idea es que empezara el video. Y si ya lo tenemos ahí, ahorita les cuento la historia de por qué es el video. Dale. ¿Otra vez tú? Bueno, esta historia más adelante la vamos a analizar, pero este video nos lo mandaron gracias vamos a nombrar a Suriel, que es el que nos mandó la evidencia, pero que tiene una historia interesante. Por eso es el tema de hoy, de cuando las entidades o la sombra te sigue. La sombra te sigue, ¿no? Es un tema interesante porque tú no sabes qué es lo que te está buscando o qué es lo que te está observando en la calle. ¿Qué es lo que nos está observando? Así es. Bueno, pues yo quiero preguntarte, ¿qué tan sencillo, qué tan fácil pudiera ser saber que algo me sigue? O sea, entrando ya en el tema, porque todo lo sobrenatural se vuelve conversación, ¿no? Así es. ¿Cómo detectar que realmente hay algo sobrenatural? ¿O cómo detectar que realmente tienes solamente la sensación? Pues sí, verdaderamente te está siguiendo algo. ¿Qué tan fácil es entenderlo? ¿Qué tan fácil es poder visualizarlo para alguien? Yo creo que comienza todo en el momento en que empiezas a sentir o a percibir algo que no va. O sea,
Es como, por ejemplo, estaba escuchando la historia de una persona en la mañana, de que ya llevaba como un mes cuidando a su hermana que estaba en el hospital de nutrición en la Ciudad de México. Entonces ya llevaba un mes cuidando a su hermana que estaba pues empeorando, y dice que un tramo de unos 2-3 minutos lo terminó haciendo en 15 minutos. De pronto se perdió en ese pequeño tramo, hasta que encontró a alguien y le preguntó que dónde estaba el lugar que estaba buscando. Le dice, aquí al lado. Okay. Entonces, esto lo digo porque muchas veces nosotros vamos caminando muy comúnmente por un rumbo que conocemos y empezamos a sentir un escalofrío o uno, me están viendo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son como el indicador de que algo no está bien, que no está pasando, o que no es algo normal. Fíjate que creo que hay situaciones donde tú puedes estar sintiendo que hay alguien, pero como cuáles serían las sensaciones que podría sentir una persona que realmente siente que la están siguiendo. O sea, porque, bueno, no sé si te ha pasado. Pudiera ser como el ejemplo que me estás diciendo, donde ella está buscando y bueno, resulta de que de repente te perdiste, ¿no? Pero tal vez a la sensación de que alguien te sigue, creo que pudiera ser un poco más cruel. Porque ahorita ya han cambiado muchas cosas, se puede asociar de este modo. La gente, si yo vengo en la calle, siento inseguridad. Y cuando yo siento que alguien me sigue, pues creo que me va a asaltar, ¿no? Y a veces le tienes temor a la violencia. Si ya has pasado por violencia, si alguien te ha golpeado, tú ya le tienes temor a la violencia. A veces puede pasar a alguien vestido de cierta forma y tú dices, chispas, me va a pegar, y yo ya le tengo temor a la violencia. Entonces yo puedo tener miedo, pero estar con un constante de una sensación de que alguien te viene siguiendo, ¿cómo puedo detectar o cómo puedo diferenciar esas sensaciones de que alguien te viene siguiendo a un temor que ya fue creado por algún X situación que yo viví? Quiero yo que las personas que tienen porque si no mal lo recuerdo, se llama agorafobia, el no querer salir después de un asalto. Ajá. O estar muy al pendiente de lo que pasa alrededor precisamente por lo que pasaron, ya se convierte en un trastorno mental. Pero las personas que comúnmente caminan por una calle de su barrio y que nunca han sentido nada y que de pronto en ese momento sienten algo, es una indicadora. Tú me dices cómo aprender a diferenciar. Los psicólogos dicen que una manera muy sencilla de que hay algo que no está bien en tu psique, ya para los parapsicólogos y así, nos dicen que hay una reacción de tu cuerpo, y yo no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto los pelos o los vellos del cuerpo se erizan. Así es. Y los psicólogos dicen que ese es el famoso reflejo de huida, que es cuando tu cuerpo dice, hey, manito, estamos pasando por algo y tú no te estás dando cuenta, córrele, húyele. Pero el cuerpo reacciona de esa manera. Es como cuando se eriza un gato, ¿no? O hasta los perros se erizan también cuando empiezan a ponerse en ese plan. Pero esa es la manera en que de pronto el cuerpo te dice, oye, como que separan tus antenitas, que son los vellos, y ahí hay algo que no va cuadrando. He pasado miles de veces por esta calle y no había sentido eso. No hay frío, no hay viento como para sentir un escalofrío, si lo estoy sintiendo. Y empiezo a sentir empiezo a tener un miedo que no puedo explicar en el momento. Claro. No sé si me... Sí. Yo creo que es la manera más fácil de diferenciar. Por ejemplo, en el video, que ahorita vamos a entrar en el tema, pero más adelante, que el video que vimos
cuando nosotros lo vimos, cuando nos los presentaron, yo no sé si tú lo sentiste, pero a mí se me erizó, a mí en lo particular se me erizó se me puso la piel de gallina, porque sí se siente algo en ese video. El grito es como extraño. Sí, Tiene una sensación rara. Se siente feo. Aquí yo te quiero poner un caso hipotético, ¿no? Claro. Bueno, no exactamente hipotético, pero hablando de sensaciones, de persecución. Una persona que está en su casa, ¿no? Estás cocinando, estás haciendo alguna actividad X, te metes a bañar y de repente empiezas a escuchar un ruido. Y digo, a lo mejor yo dije hipotético porque hay ocasiones en las que pudiéramos estar hablando o nuestros conversadores que les gustan estos temas y estamos hablando de esto y de repente yo llego sola a mi casa y por estar escuchando esto, miren, yo no sé si les ha pasado, pero luego pones tanto tus antenitas y tu radar que empiezas a escuchar hasta el tic-tac del reloj en medio de todo el silencio y ya hasta ese le estás poniendo la sobrenaturalidad cuando el reloj lo único que está haciendo es su función. Pero, ¿qué sucede si estás en casa y se empiezan a escuchar los ruidos? ¿Qué sucede si de repente sientes como algo se cayó abajo? Y tal vez sí estaba en una mala posición y tú estás todo ya temeroso. Hay veces que realmente pudiera ser sugestión, hay veces que realmente no. ¿Cómo podríamos diferenciar esto, no? Sí, de hecho yo creo que sí. Vamos a ser claros. Nosotros no pretendemos decir que todo lo que pasa y que todo lo que se cae en tu casa, todos los ruidos que pasan son efectivamente algo sobrenatural. Claro. Porque podemos malinterpretar el viento, el crujido de las paredes, incluso cuando se empieza a calentar el ambiente o a distensar las paredes, pues el tronido, ¿no? Pero en el caso del sentimiento, de lo que sientes, por lo regular viene un miedo que no es común. O sea, no se manifiesta, no lo sientes. Cuando ves una película de terror, puedes quedarte pensando y sí generar una sugestión. Una sugestión. Pero cuando hay una presencia que ya está fuera el miedo ya no es un miedo normal. Ya es un terror profundo. Porque a mí sí me ha tocado estar en lugares en donde puede estar muy oscuro y tétrico, pero no sentir nada. Así es. Uh-huh. Pero es más, hemos andado en panteones, hemos andado en lugares muy feos. Hace unos meses me tocó ir a Guadalajara y estar en lugares muy complicados y no se sentía algo así. Y puedes estar en tu casa y de pronto de la nada sentir el miedo. Entonces no es una sugestión, es de pronto que es algo inexplicable, pues. Y esa es precisamente una de las preguntas que yo quiero hacer y que yo creo que muchos de nuestros conversadores la tienen. ¿Cómo saber si se puede sentir realmente una presencia? Fíjate que a mí sí me ha ocurrido que me he sugestionado, la verdad es que sí. Tengo experiencias incluso desde pequeña con sugestiones, pero sí he tenido situaciones, por ejemplo, en casa, donde tú puedes voltear a ver, y no hablo de la noche, hablo de un día común, y alguien está sentado o alguien está parado en alguna esquina, algún espacio de tu casa, y tienes la idea, porque se te viene la idea, o sea, es que yo lo vi, ¿no? Yo vi la sombra, yo vi la figura. Hay personas que te llegan a describir, es que yo ya sé que hay alguien en mi casa viviendo. Es alto, es delgado, a veces te dicen es hombre, es mujer. Hay una forma de poder diferenciar esto en quienes ya perciben esto. Y cómo catalogarlo precisamente a manera de que tú no digas, bueno, entonces yo entro a tu casa y como tú me platicaste, yo lo veo, yo lo busco. ¿Estoy sugestionándome o realmente está allí? O sea, ¿qué es lo que ocurre, no? Lo que pasa es que la sugestión va a depender mucho de tus pensamientos, de tu ideología, de tu forma de pensar. Por ejemplo, hay gente que es escéptica
y que puede estar junto con una persona que es muy perceptible, Ajá. ¿sí? Muy sensible. Uh-huh. Y que él no está sugestionado. El otro tal vez pudiera ser que sí, ¿no? Pero hay veces que no se pueden explicar las situaciones. Por ejemplo, escuché el relato de Búsquenlo de Antonio Zamudio, donde él lo llevan a revisar o a checar porque tenía una situación con una niña de cierta edad, donde la niña parecía estar endemoniada y entonces, o poseída, y entonces él llega a esa casa y él llega a esa casa y él dice, pues tú ves, la casa era grande, muy de gente muy pudiente, bla bla bla, y de pronto pues los ventanales grandes y todo eso, dice, y él es escéptico. Bueno, no escéptico, él es, bueno, sí es una parte escéptica, pero él todo lo analiza, lo razona, no es de los de, ay, ya se movió, ya lo creí, porque es un investigador, es muy diferente. Entonces cuando dice que entra a ese cuarto donde está la niña, se siente algo, inmediatamente lo siente, pero él no se sugestiona. Okay. Trata de no sugestionarse. Entonces, una de las cosas que le dijo un sacerdote exorcista, que le preguntara en latín a esta entidad o a estas personas para ver si estaban efectivamente endemoniados o simplemente era una psicosis en ese momento. Entonces, un momento psicótico, un ataque, no me acuerdo cómo le llaman. Entonces esta persona se acerca a Zamudio y le dice en latín a la niña, y la niña le contesta en latín. Y entonces él dice, se me erizaron todo. Salió no corriendo, salió despacio hacia atrás, porque esperaba que la niña se la aventara. O sea, una niña. Tiempo después dice que él regresa al exorcismo, estar en el exorcismo, y llegó en un momento en donde se parecía que no pasaba nada, que nada más eran puros gritos entre ella y el sacerdote, bla, bla, bla. Pero en una ocasión la niña se puso tan difícil que lo volteé a ver. Y el sacerdote le dijo, no, jamás hagas que te vean a los ojos. Y él, siendo escéptico, pues agachó no creyó. La niña, con la fuerza que tenía, lo baja, se ven a los ojos y entonces le entra un miedo. Tan fuerte fue que él regresa a la iglesia después de estar alejado de la iglesia católica por muchos años. O sea, ya no fue una sugestión, porque estamos hablando de una persona que era completamente escéptica. Y fíjate, ahí por ejemplo me viene esta pregunta, ¿no? ¿Qué sucede si tú ya dejas de ser escéptico? Si estás viendo, estás sintiendo, te pasan cosas, porque también es aquí donde entra el otro tipo de fenómenos, ¿no? O sea, hablando, pero yo creo que a muchos nos ha pasado que de repente ya te tiran las cosas, ya te cambian las cosas del lugar, ya están moviéndose, hay personas que llegan a convivir con alguien en casa, que incluso les pueden mover hasta las cosas del lugar. He escuchado algunas personas que te dicen, pues es que juega conmigo, ¿no? Porque lo dicen así, es la manera de normalizar y no sentir miedo, yo quiero pensar eso, pero sí hay personas que pueden ya tener esa actitud de convivencia con lo que están viviendo o con lo que se les está apareciendo. Entonces, puede ya acompañarte, puede incluso salir de casa, estar contigo, llevarte, que lo traigas en el auto, no sé, que te acompañe a tu trabajo, que sepas que está junto a ti cuando tú estás en el escritorio a donde vas, o que, por ejemplo, tú sepas que está en tu trabajo y que vas a llegar y que lo vas a ver, o como lo que vimos del video, este hombre lo que nos está mostrando que es que él va a llegar a su casa y ya está. ¿Cuál es el caso o cuál es la historia detrás del video? La historia detrás del video es que este chavo, el que entra a esta casa, si nos lo puedes poner mientras estamos explicando esto. Este chico, la historia nos la hacen llegar
en audio y nos dicen que este chico fue a dejar a su novia a su casa. Viven por ahí por la zona de La Paz, acá por Ecatepec y Nesa, todos esos lados. Y entonces de pronto dice que se le hizo fácil acortar el camino y entrar a un barranco. Y escucha que le empiezan a decir "Psst, psst", y le hablan por su nombre. Digamos José Luis. Okay. José Luis, pero era una mujer. Entonces él siente lo que te comento, ¿no? La erizada de piel y va en el barranco y entonces empieza a acelerar. Camina más rápido. Ajá. Llega hasta su casa y en el momento en que entra a su casa se desmaya. Él. Okay. Lo encuentra su familia, lo levantan, lo reaniman y entonces él empieza a tener algunas veces posesiones o manifestaciones de esta entidad, que es una mujer. Entonces ya no solamente lo ve él, sino ya lo perciben o lo han visto cosas la familia de él. ¿Por qué él entra grabando? Porque ya no era la primera vez que le había sucedido y que se manifestara así. Por eso él abre la puerta, escucha y lo primero que dice es otra vez tú, porque si nosotros estamos viendo el video o vemos el video, vemos cómo incluso cuando él entra empieza a temblar con la cámara. Sí. Porque la verdad, sentir una presencia no, o sea, aquí a los conversadores, de verdad, el sentir una presencia demoníaca o fuera de, no es tan fácil, no es tan sencillo, no es como en las películas que pum, se acaban los créditos y se acabó. No, es un miedo que va. Entonces, esto que encontró en la barranca lo siguió hasta su casa y se quedó en su casa. Y ya come con él, cena con él. Y le pasan cosas. A ver, ahí. escóndete, báñate. Entonces, no, bueno. ese es el punto. O sea, imagínate, vas caminando. ¿Qué pasó en esa barranca? ¿Por qué estaba ese ente ahí? No sabemos. Es más, hay comentarios de gente que también se dedica a eso, lo paranormal, que dice que jamás leas las cruces que están en las carreteras, porque porque en el momento en que tú lees los nombres y la fecha, las entidades te empiezan a seguir, esas entidades, eso es lo que ellos creen. De hecho, me gusta ir a los panteones y leerlos. Y claro, hay unos panteones, hay panteones muy bonitos y muy antiguos, como el de Rel de 14, no es hay uno que está en Pachuca, bueno, allá en Hidalgo, pero que son muy antiguos. Pero imagínate, o sea, tú no sabes qué es lo que realmente te va a seguir. Y como dices, puedes llegar a una casa en donde te han dicho, es que yo ya hasta convivo con él. Claro. Y de pronto tú no sabes si le gustaste y te empiezas a seguir. Y fíjate que esa es una pregunta muy buena. ¿Cómo puedo interpretar que se haya venido conmigo? Porque digo, hablando de esta historia en específico, no creo que haya sido el único que pasó por el barranco. Si él puede pasar cualquier persona. ¿Por qué lo escogió? ¿Por qué a él? ¿Por qué decidió irse con él y habitar en su casa? ¿No? Él puede ser que tenía algo que le atrajera. Claro. Fíjate que, y digo, ahorita voy a otro tema, pero a mí me gusta mucho cuando se interpreta en la Biblia, me gusta interpretarlo así, cuando dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y muchas veces nosotros le damos la ilustración de que pues el león cuando anda rugiente tiene hambre y lo que huele es carne, ¿no? O sea que cuando tú no estás en una actitud muy espiritual, pues hueles a carne, hueles a tu pecadito, pues a lo que haces. Y entonces eso es lo que atrae a que ese león pues pueda saber que eres como la presa, ¿no? Que pudiera interpretarse para entender que esta persona era como la específica para que este espíritu, demonio, o bueno, lo que ustedes escuchan en el video, porque digo, ahí está,
dijera, con él me voy, ¿no? Ok, yo voy a estas dos cosas. La primera, en Juan 10:10, hablando de la Biblia, dice, porque el ladrón vino a hurtar, matar y destruir. Así es. Cuando una entidad te sigue, un espíritu, como le quieran llamar, para mí y teológicamente hablando, Siempre son va a ser demonios. Pero cuando una entidad, y eso es para los conversadores, para que entendamos, cuando una entidad te sigue, es porque te quiere robar y te quiere destruir. En la historia que vimos, en el video que vimos, fue una de las manifestaciones, pero lo que nos han dicho es que muchas veces él ha durado enfermo mucho tiempo. Los expertos creen en este rollo del paranormal, que esas entidades te roban energía, que principalmente tus vibraciones son las que hacen que te sigan. Sí. Ahora, entendamos algo. ¿Él de dónde venía? Es un suponer. ¿Él de dónde venía? Pues de haber dejado a su novia. De haber dejado a su novia. Entonces, no podía venir triste. Bueno, creo yo. No pudo haber venido... Yo creo que venía con la ilusión de verla al otro día y platicar y bla, bla, bla. ¿Y qué pasa? En la Biblia también, que esa es la segunda parte, eso es lo segundo que quería comentar, dice que nadie te robe tu paz. ¿Qué es la paz? En el lenguaje hebreo, Shalom es una paz completa, abundante, tranquila, bla, bla, bla. Pero hay una forma de desearle todavía mayor paz, y es Shalom, Shalom, que es unir lo perfecto, lo bonito. ¿Okay? Entonces, la paz es todo lo bueno que te pasa alrededor, con el que te sientes a gusto, con lo que te sientes, y si lo analizamos desde este punto de vista, pues es energía. Claro, es energía. Entonces, ¿qué es lo que quieren cuando te siguen? Robarte tu paz. Por eso es que ellos, cuando llegan a tu casa, empiezan a molestarte, empiezan a atormentarte, a mover cosas. Hay veces que se puede malinterpretar, sí, que ya tronó, que ya hizo, que ya se movió la ventana, bla, bla, bla. Eso puede pasar. Pero ya manifestación, escuchar un llanto que, mira, hasta se me hizo ahorita volver a recordar, el llanto entrando a tu casa, wow, o sea, eso ya no es una situación de alucinar. No, claro. Y creo que, bueno, sería una cuestión de entrar como en mucha teología. Sí, pero fíjate que se me fue ahorita el nombre de la magia hebrea, precisamente la Cábala. De la Cábala. Yo me acuerdo mucho de una película que precisamente hablaba de la Cábala y te describía que un demonio estaba puesto en una cajita. Ajá. Y que no me acuerdo cómo se llama la película, a ver si después, para quien le gusta las películas de suspenso, sí. Y de esas. Sale un cantante muy famoso, bueno, un cantante que se llama Matisyahu. Esa película recuerdo que te decía precisamente que un demonio podía tener como la posesión, ¿no? Cuando no hablamos de cuerpos humanos, sino de objetos inertes, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces como que vamos más hacia eso, por fotografías, ¿no? Por objetos de la abuelita, ¿no? Tengo fotografías de mis bisabuelos y cosas así, y muchas veces la verdad no tengo ninguna sensación mala, pero hay personas que estamos tan acostumbrados a ver este tipo de fenómenos televisivos, que de alguna manera sí te generan cierta fantasía, que cuando llegamos y vemos, en automático lo que decimos es, trae algo, ¿no? Cuando realmente no trae nada. Hay personas que les gustan, o que gustan mucho de las antigüedades por vista, porque nos gusta. A final de cuentas es arte. Así es. Un arte pasado. Y cuando conozco también gente que llega y dice, no, o sea, en su casa debe de vivir muchas cosas. No, la verdad es que no siempre hay este tipo de sensaciones. Fíjate que ese sería un buen tema para después, objetos poseídos.
objetos, ¿no? Sí, o sea, sí los hay. Yo sí creo. Sí, no, sí los hay, sí Y los que hay. se manifiestan. ¿Mande? Posesión, origen del mal, es la película. La película. Véanla, Está muy chida, ¿eh? Está muy buena. Pero Posesión, el origen del mal. a lo que yo voy es ya se me borró el cassette. Lo de los objetos que están poseídos. Ok, sí, lo que pasa es que muchas veces ellos se adhieren a lo que tú le tienes más afecto, más... Considero que no siempre, porque por ejemplo hay trabajos, y eso sí yo lo creo, una de las, y para los que conocen, me van a dar la razón, es como cuando alguien compra una efigie, una estatua de la Santa Muerte, por decir algo, que es algo más común de poder hablar aquí en México, y lo ritualizan. Al ritualizarlo, sí cumple con la función espiritualmente de que quien lleva a cabo el ritual pues está imponiendo un demonio, un espíritu, o de acuerdo a lo que le hayan solicitado en esa estatua, ¿no? No obviamente en todas. Hay personas que yo me he encontrado y digo, podemos ir a los chinos y van a encontrar de todo, en todos los tamaños, a las tiendas chinas, perdón, y puedes comprar una estatua. Y tú llegas a tu casa y dices, es que la verdad no siento nada, o sea, no se siente nada. Y claro, porque no tiene una ritualización propia. Entonces, sí hay objetos a los que se les imponen algunos demonios, ¿no? Pudiera ser, para poder entenderlo, como yo creo que todos hemos visto la película de los cazafantasmas, donde lo atrapan. Ya. Y lo pueden mantener en algo así, ¿no? Sí. Pero este es bajo un control, o sea, no te puedes mover de ahí, es ahí el único lugar al que perteneces. Pero eso es a lo que yo iba. Se quedan en un lugar, claro, se quedan en un objeto, pero aquí te siguen. Así es. O sea, aquí te siguen, te persiguen. Es más, yo conozco la historia de un trailero que llega y llega a donde, ¿cómo le llaman estos lugares donde comen? Cachimbas. Donde llega una cachimba y de pronto le dicen, oiga, le vengo a decir que está su nieto está jugando en el tráiler y no le voy a mover algo y se jale el tráiler. Chihuahua, ¿cuál nieto? No, bueno, a ver, voy a ver. Y pues él llega y no hay nada. Se baja, ya, come, avanza, llega otra cachimba, o sea, más adelante, porque iba lejos, y entonces le dicen, llega otra cachimba, va a dormir, se duerme, y de pronto le tocan, y le dicen, oiga, no lo quise despertar porque, pues como vi que viene con su nieto, con su hijo, vi que el niño nada más me estaba viendo y pensé, pues a lo mejor él quiere que todavía se quede dormido otro rato, ¿no? Entonces, él dice, pues no le quiero decir que no vengo, pero me va a decir que estoy loco, ¿no? Total que van varias personas que le dicen que viene alguien, un niño con él. Pero él entra en cuenta que en algún momento se para en la carretera y hay unas cruces, y la única cruz que leyó era de un niño. Okay. Y ese niño, en teoría, lo siguió. Tuvo una avería y vio pero una lo cruz. veían las otras personas. Lo veían las otras personas, pero no él. Él no lo veía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces esas entidades te siguen precisamente por lo sensible. Destruir ahorita que está muy de moda lo del aura, destruir tu energía, lo que tú como quieras llamarlo. Para mí es espiritual, para mí es algo más allá de una simple energía, aura, ¿sí? Porque incluso la gente que habla de lo paranormal, cuando uno muere dice, ya trascendió. ¿A trascender a dónde? Entonces es algo
espiritual, es algo que no nada más es energía. O sea, la energía se disipa. Pero tú no eres energía solamente, eres espíritu. No, claro, eres, ajá. Entonces, el punto es que yo creo, que ahorita me acordé de una historia que nos pasó a ti y a mí, que no es que simplemente te sigan, sino que te ubican. Ok. Ahí va. Sí, claro. ¿Te recuerdas que estábamos acá abajo del estudio? Estábamos esperando a que saliera una persona y nos fuimos ahí a sentar por aquí, Sí, hacia sí. afuera, y de pronto viene una persona, una persona bajo los influjos del alcohol, Sí, sí, sí. y desde el otro lado de la avenida, que es una avenida, la avenida principal de aquí de Toluca, pasó Toyocan, nos empieza a gritar y nos dice cosas y nos amenazó al punto de quererse pasar de la carretera, o sea, pasar en la avenida. Y dije, donde se pase no le tengo miedo, sino que se pase y pase a alguien y pum, se lo lleve. Pero aún así, y va caminando y nos iba siguiendo con la mirada. Entonces, tú ya representas a alguien o algo para él. Claro. ¿No? Y así hay muchas historias donde de pronto se da cuenta que, por ejemplo, la esposa que murió sigue al esposo que está vivo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente los llama? Para mí es lo bueno que traes, la paz, quererte destruir. Porque yo creo que este chico venía alegre, contento de haber visto a su novia, a menos que haya discutido con ella, y eso es otro rollo. Pero el punto es que llega a su casa ya atormentado. Fíjate que me pongo a pensar que podrías preguntarte cómo o por qué están allí parados, ¿no? Analizando de la manera más lógica o básica, ¿no? Bajo el mismo ejemplo que te daba, si hay alguien que ritualiza algún objeto, miren, si el ritual es en un objeto que es hecho de resina o hueso, qué padre, porque lo cambias de lugar y no pasa nada, muy rara vez truenan. Pero si es de yeso y se rompe, o sea, yo lo estoy analizando de la manera más lógica y más común, como alguien incrédulo. ¿Qué pasa si ya no tiene su efigie? Su efigie, porque tal vez nunca nos lo preguntamos, ¿qué sucede si ya no tiene su efigie? ¿A dónde se iría? ¿Qué buscaría? ¿No? Ahora, por ejemplo, toda la gente que se dedica ahora sí que a echar fuera demonios, ¿a dónde se van? Porque ya no están dentro de la persona, ¿y a dónde se van? O sea, es cuestión de poder analizarlo, ¿no? Y aquí estamos precisamente para conversar. ¿Qué sucede si hay alguien que no? Ahora, aquí yo te puedo contestar de esta manera. Un ejemplo. Si tú vas a vender un mercado, tú sabes que te tienes que poner parejo con los supervisores. Claro. ¿Para qué? Para que te den un lugar. Un espacio. Ese espacio es tu espacio. Claro, en ese momento. Entonces, cuando alguien llega y se pone en tu espacio, pues lo tú tienes corres, que sacar. porque claro. legalmente, porque te pertenece, hiciste un pacto, contrato. Entonces, realmente no es el muñeco, no es la efigie, no es la caja, claro. Es el lugar, es la autoridad que te dieron sobre el lugar. Aquí tenemos una curva bien famosa, que es la famosa curva del sacrificio, claro, porque la curva del diablo, que le llaman también. Porque, híjole, bueno, la curva del diablo, esa la tiene el nombre, pero tristemente. También a esta le pusieron. Sí, pero es más la de Bonafonte, por ahí la Cruz Roja de Boulevard Aeropuerto. Ahí sí han muerto. Ahí se muere todo. A cada ratito. Y acá solo son accidentes. Solamente son accidentes. Por eso es la curva de los
muchachos que no le gira un poquito el cerebro. Pero el punto es, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué hay accidentes a cada rato? Algunos dicen, algunas personas que ya han empezado a salir, dicen que pasa un indigente corriendo y no lo logran esquivar o lo tratan de esquivar. Por eso algunos se voltean, algunos chocan entre sí, o sea, pasan cosas ahí. Pero ¿por qué se queda ahí? Pues porque es el lugar, le dieron esa autoridad de una u otra manera. Uh-huh. Ahora les voy a contar algo. Hace algunos meses, yo creo que va para un año, ahí justamente enfrente de esa curva, abajo, donde está el bajo puente, o donde está lo de abajo, estaba un indigente, o una indigente, no recuerdo si era hombre o mujer, y murió. Y se dieron cuenta que había muerto porque ya llevaba un varios tiempecito. días ahí. Ajá. Entonces llega la autoridad, esto es algo que pasó, que está documentado, y es justamente en esa curva. Puede ser porque nosotros sabemos que los espíritus inmundos o demonios siguen a las personas que tienen un problema psicológico. Claro. Porque No tienen un control sobre sí mismos, es más fácil poder tomar ese lugar. Y ese lugar se lo adjudicó el indigente, y cuando el indigente muere, pues el indigente trasciende, y ¿quién se queda con ese lugar? Ok, claro. Sí. El espíritu. Sí. Y es el espíritu que toma la forma del indigente. ¿Para qué? Para provocar los accidentes. Sí, claro. ¿Estamos? Sí, entiendo eso. Entonces, ¿por qué quedan ahí? Pues porque alguien les dio la autoridad. Claro. Y bueno, ¿Cómo vamos de ¿cuál tiempo? sería tu recomendación para alguien que está viviendo una situación como esta? Por ejemplo, el mismo chico del video. El chico, en el caso del chico del video, es que vaya con gente que de verdad sepa lo que hace. Porque muchas veces van con gente que tiene nociones, pero desconoce mucho el mover de las cosas que intentan quitar, ¿no? Ejemplo, en la Biblia aparece un caso donde un hombre escucha que San Pablo expulsa un demonio, y la manera de expulsar el demonio es en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces San Pablo empieza a decir, digo San Pablo para que entiendan quién, ¿no? San Pablo empieza a decir, te expulso en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el demonio, ¿qué hacía? Se iba. La persona quedaba liberada. Entonces él vio que de pronto la gente pues, empezó a ganar fama a San Pablo, empezó a ganar prestigio, y de pronto él dijo, pues yo también quiero. Así que va y encuentra un endemoniado y le dice, te expulso en el nombre de Jesús del que habla Pablo. Y entonces el demonio le dice, a Pablo conozco, a Jesús conozco, pero ¿tú quién eres? Y entonces le mete una rastriza física el endemoniado. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces la gente va a charlatanes, a brujos de mercado, gente va a gente que no conoce. Y la verdad... ¿Cómo diferencias un charlatán de una persona que sí es la indicada para hacer eso? Rápido, te cobran, y te cobran bien. Entonces la gente que verdaderamente lo hace no merece... No, es que ahí te va. La intención está... No, lo que pasa es que la intención está... Es que no lo dice así muy... No, la intención está en el momento en que ni siquiera te están dando la opción y te empiezan a cobrar. Que cómprate estas hierbas, que cómprate esto, que aquí, y aquí te armo tu paquete. Okay. No, espérame. Primero
aprende, dime qué te pasa. O sea, y si en algún momento llega a haber una gratificación de la persona, porque eso es agradecimiento, te lo da, ¿sí? Y eso lo recibes. Pero ya poner Muy serio. pero ya poner una tarifa, ya poner un precio a lo que van a ayudarte, eso ya es un charlatán. Okay. Ya es alguien que te va a sugestionar. Y ha tocado gente que de pronto van con tantas veces a un brujo que terminan peor y hasta locos. Claro, así es. Pero eso que de pronto alguien llegue y te dé, a nosotros nos ha pasado, nos han dado algo, se agradece, pero nosotros no lo hacemos por eso. Así es. Fíjate que yo creo que este tema de repente nos puede dejar más preguntas que respuestas. Porque, ¿cómo poder explicarle a esta persona del video, por ejemplo, qué es lo que lo siguió, por qué lo sigue, para qué lo sigue? Finalmente yo quiero concluir que depende mucho del trasfondo, como lo platicábamos, de lo que la persona, incluso su fe, a qué se dedica, por qué fue la presa, por qué fue él, por qué a ti te está pasando, porque muchas veces esas son las preguntas. Es que a lo mejor ni siquiera, como nunca nos contaron el trasfondo completo, a lo mejor tú no sabes si es adorador de cierta religión, sí, exactamente. Si ha jugado la ouija, si bla bla bla. Sí, claro, si en algún momento permitió o dejó abierta una puerta, por expresarlo así, que permitiera o que pareciera que él es apto para poder recibir todas estas cosas. ¿Qué fue lo que vio este ente o este espíritu, este demonio, para poder seguirlo y habitar en su casa? ¿No? Porque como vemos el video, él ya llega a su casa y ya está, ¿no? Y ya le habla y ya tiene incluso esa manifestación común, ¿no? Bien lo decimos, cuando hay sensaciones y se te pone chinita la piel, es feo. Ahora imagínense saber que está allí, que te habla, que no te pueda dejar dormir, la sensación nada más de saber que está en casa. Creo que hay, por eso te digo, creo que hay de repente más preguntas que respuestas, pero eso es lo que hacemos aquí en De Cara con lo Sobrenatural. Y los invitamos a que nos sigan mandando sus historias, sus evidencias, pero sobre todo sus preguntas, porque lo que nosotros pretendemos es que la experiencia que nosotros hemos tenido, las situaciones que hemos pasado, pues nosotros puedan servir de experiencia a los demás, la ayuda. Así es. Y también me gustaría dejar otro punto para reflexionar. Este solamente se los dejo de tarea. Si te puede seguir un demonio y puedes tener la convivencia con él, ¿por qué nunca escuchamos a mucha gente que hable de ángeles, de los ángeles que son parte de Dios? Porque considero que si un demonio tiene la facultad, el poder de seguirte, yo creo que también te pueden seguir los ángeles, ¿no? Porque somos más dados a lo malo, a sentir las sensaciones que te causan daño, porque es un daño, que poder decir, sí me acompaña o está conmigo, ¿no? Yo sé que eso es parte de la angelología y hay muchas cosas en ese sentido y que ahorita ya se mueve mucho, pero entendiendo, no por darle un nombre, no porque no le das un nombre a tu demonio, es solamente para poder reflexionar. Bueno, pues si hay alguna historia que nos quieras compartir, si hay alguna historia, evidencia, alguna pregunta, a ver, creo que nos están ahí. Ok. Chuy Martínez manda saludos y pregunta si han escuchado a La Llorona. Oh, cómo no, varias veces. y no a mi niña, sino la Llorona, la que de verdad se te erizan los pelos de la
piel, pero sabroso. El grito muy parecido al video que vimos, ¿eh? Sí, no. La verdad es que cuando la Llorona se presenta, o sea, la entidad La Llorona se presenta, no es como, ay, mis hijos, no, es un alarido muy feo, muy penetrante. Ok. Ujú. Ari, Allí Arturo Toluco Contreras, muchos saludos, saludos. y también saludos Bienvenido a para su Israel programa. Black y Enoch Campo, No, ¿verdad? Campo, que también les tiene mandamos su saludos. programa, Tiene sí. su programa, véanlo, Y por pues si tienen algunas historias, algunos comentarios también, vamos a traer más invitados, ya tenemos por ahí a 2 o 3 y vamos a tener más temas. Se acerca ya también el tiempo de Halloween, vamos a hacer programas especiales hablando de algunos temas, pero si ustedes tienen alguna evidencia, alguna historia, mándenlos por favor. Y también, por favor, si tienen alguna situación así, también podemos ayudarles. Escríbanos, por favor, un mensajito o al correo electrónico. Y si es necesario, podemos acercarlos a las personas que pueden ayudarles. Nosotros podemos ayudarles. Así que, pues aquí estamos De Cara con lo Sobrenatural. Vayan a Sushi Gens, no se les olvide, porque si no, desperdician ese 15% gran promoción. de descuento. No, 15%. Y ahorita me voy a ir a comer unos sushis. Bien, nos vemos De Cara con lo Sobrenatural. Bye.